todos, buenos días chicos, bienvenidos, bienvenidos, qué gusto que estén aquí, feliz lunes, inicio de semana, iniciamos con esta plática sobre la huella ecológica y mientras van entrando sus compañeros, vamos a estar viendo pues algunos videos sobre nuestro planeta. Este 22 de abril celebramos un día más de homenaje a nuestro planeta, el Día de la Tierra. Hagamos de este día un gran momento de reflexión frente a las acciones que hemos emprendido para recuperar y asegurar los procesos naturales del planeta, entre otras cosas porque no de otra manera se podrá garantizar la coexistencia de la especie humana en la Tierra. Es apremiante la reconciliación con la naturaleza, entendiendo que la vida de la humanidad debe estar guiada por un consumo responsable y racional de los recursos que nos proporciona el planeta. Acciones como acabar la deforestación y a cambio reforestar, disminuir el uso de combustibles fósiles y acudir a energías alternativas renovables, respetar las fuentes y los cauces hídricos y en cambio recuperar los páramos, quebradas y ríos, combatir la minería ilegal y las explotaciones mineras contaminantes con elementos como el mercurio y el cianuro, entre muchas acciones, debe ser una prioridad que se debe emprender ahora mismo. Las diversas actividades de industrialización, el desarrollo tecnológico, la quema de combustibles fósiles, la sobreexplotación de los recursos naturales, el consumo indiscriminado y desmedido, el desconocer e ignorar los procesos naturales del planeta, son solo algunos ejemplos de las acciones del hombre que han llevado a la situación actual del deterioro de nuestro hogar natural. Como producto de estas actividades, hemos acelerado el calentamiento global, deteriorado la atmósfera, propiciado la alteración natural del clima y del ciclo del agua con la escasez del recurso vital que hoy vivimos, provocamos la extinción de especies de plantas y animales y en grandes términos, somos la especie depredadora por excelencia del planeta. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es amor, conocimiento y un planeta en el que puedan vivir. Está con nosotros nuestra conferencista Ana Yael, pero nos va a presentarla Nisa. Perdón, Nisa. Muchas gracias, Nisa. hermana. Hola, Nisa. Hola, hermana. Muy buenos días a todos. El día de hoy, el Círculo Laudato Si' Si' Lac, con el apoyo de la dirección del colegio, organizamos esta conferencia sobre el tema de la huella ecológica. Para ello, hemos invitado a Ana Yael Banoy. Ana Yael es profesora y especialista en modelación matemática de sistemas atmosféricos y cambio climático. Trabaja en el TEC de Monterrey, en el Departamento de Ingeniería Química. Además, da clases también en tecnologías sostenibles y civil y actualmente labora también en el municipio de San Pedro en la coordinación de cambio climático. Muchas gracias por acompañarnos, Ana. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Pues primero que nada, muy buenos días. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes reunidos esta mañana. Sé que es temprano y que llevamos mucho tiempo pues conectados en línea, pero les agradezco mucho este espacio y la invitación y la disposición para escuchar un poco de este tema que creo que es bastante importante y que espero que también ustedes piensen que es importante. Voy a compartirles una presentación que traje por ahí la hermana Tere muy amablemente me platicó un poquito sobre algunas inquietudes que ustedes tenían. Yo traigo una presentación preparada, sin embargo, si hay alguna duda, pregunta, comentario, por ahí en el chat podemos irlo también tratando de atender. El tema del día de hoy es la huella ecológica y como les platicaba ahorita, yo soy profesora, he sido profesora en el Tecnológico de Monterrey durante varios años. Actualmente estoy laborando también aquí en el municipio de San Pedro Garza García en la Dirección de Medio Ambiente en la Coordinación de Cambio Climático
y también tengo algunos años colaborando con una asociación que se llama Fomenta la Cultura Ecológica. Lo que vamos a revisar el día de hoy en lo personal, ¿se escucha raro? A ver, permítanme, déjenme ver si puedo ponerme audífonos. A lo mejor sí se escucha. Sí, se escucha un poco de eco. Sí, a ver, permítanme un momentito. Sí, nada más. sí, muchas gracias. Esperamos un momento, a ver. Ahí me escuchan un poquito mejor. A ver, sí, parece que sí. Ojalá sí. Estoy en una oficina y está un poquito encerrada, entonces hasta yo misma escucho eco, por eso me imaginaba. Posiblemente es eso, pero sí se escucha bien, aunque un poco de eco, pero no, se oye muy bien, sí. Pues, Gracias. bueno, muchas gracias. Como les platicaba ahorita, el tema del cual les quiero platicar para mi parte de muchas de las situaciones que estamos viendo actualmente en nuestro planeta. Tenemos muchísimas problemáticas de muy diferentes tipos. Tenemos una crisis de salud con el tema de la pandemia. Tenemos también una crisis hídrica, nos está empezando a faltar el agua. Si ustedes le dan una ojeada al periódico en estos días, habla sobre la situación tan grave que tenemos con respecto al agua en el estado de Nuevo León. Y pues estas crisis en parte también están agravadas por el tema o por la situación de cambio climático. En lo personal, aunque tenemos muchísimos problemas, pienso que el cambio climático es una situación muy particular, es la gran amenaza que estamos viviendo ahorita. Y el cambio climático en realidad se manifiesta en las diferentes partes de la Tierra, se manifiesta en los océanos, se manifiesta en las zonas heladas, se manifiesta en la biodiversidad, se manifiesta en todo lo que nosotros conocemos como el planeta, pero principalmente o de inicio se manifiesta en la atmósfera. Y la atmósfera es esa capa de gases que rodea la Tierra y que nos brinda muchos servicios. Por ejemplo, contiene el aire, el oxígeno que nosotros respiramos. Sin embargo, es una capa muy pequeñita si la comparamos contra el resto del tamaño de la Tierra. Y su principal función, o una de sus principales funciones, además de contener el oxígeno que respiramos, además de también dar lugar al ciclo hidrológico, al ciclo del agua, la otra cosa importante que hace la atmósfera de la Tierra es controlar la cantidad de radiación, de calor del sol que entra y la cantidad de calor que sale de la Tierra. Y el producto de eso, pues, es el clima de la Tierra. Nuestra atmósfera en realidad, si por ahí han tenido sus clases de química, física, biología, ecología, es sobre todo nitrógeno, casi 78% es nitrógeno. Hay otro porcentaje que es 21% oxígeno. Estos dos hacen el 99% de la atmósfera de lo que es nuestra atmósfera. Hay otro gas que se llama argón, que ese no hace nada, ese nada más está ahí volando, pero es 0.9. Y entre estos tres, argón, oxígeno, nitrógeno, son 99.9% de la composición de la Tierra. Sin embargo, hay otros gases que forman parte del menos del 0.1%, es decir, están en una cantidad muchísimo, muy, muy, muy pequeñita. Y a pesar de que están en una cantidad tan pequeñita, son muy importantes para nosotros
porque son los que llamamos los gases de efecto invernadero, que hacen posible el efecto invernadero. Y el efecto invernadero se refiere, es un mecanismo, es el mecanismo de calentamiento natural que tiene la Tierra. Le hemos hecho muy mala fama. Muchas veces a veces pregunto, ¿el efecto invernadero es malo o es bueno? Y a veces me dicen que es malo. En realidad el efecto invernadero es bueno, es un mecanismo que siempre ha existido. Siempre hemos tenido una cantidad pequeñita de gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero permiten que la Tierra esté lo suficientemente cálida y apta para la vida. Si no existiera este efecto invernadero, la temperatura del planeta sería menos 18 grados centígrados. Hagan de cuenta que eso es por debajo del punto de congelación. Esto sería un hielo, no podríamos vivir. Es decir, necesitamos que existan cierta cantidad de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando tenemos gases de efecto invernadero por encima de los niveles naturales, entonces lo que hace nuestra atmósfera es retener más calor, y al retener más calor, pues la temperatura se incrementa. Entonces, el efecto invernadero es natural, existe, siempre ha existido desde que la Tierra se formó. Sin embargo, el exceso de efecto invernadero es lo que empieza a generarnos algunos problemas. Esos gases de efecto invernadero que les digo que forman parte del menos del 0.1%, pero que hacen posible que no estemos a menos 18 grados, sino que estemos por ahí de los 15, 16 grados, tienen muchas fuentes. En forma natural, por ejemplo, uno de los principales gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en forma natural provenía, por ejemplo, de cuando se mueren las plantas y los animales, o provenía también de cuando hay erupciones volcánicas macro gigantes. Sin embargo, ahora nosotros nos desplazamos en vehículos que funcionan con gasolina, y esa gasolina es un combustible fósil, y entonces emitimos dióxido de carbono. Otra fuente, por ejemplo, de dióxido de carbono es las fábricas, las plantas, los trailers, los camiones grandes usan diésel. El diésel también es un combustible fósil y genera emisiones de dióxido de carbono. Los barcos utilizan combustóleo o algún tipo de combustible fósil pesado, generan dióxido de carbono. Es decir, ese dióxido de carbono y esos combustibles, la gasolina, el petróleo, todos los derivados del petróleo, el gas natural, son combustibles que se formaron por la descomposición de plantas y animales hace millones de años, que tuvieron el carbono guardado en la tierra durante millones de años, y nosotros al sacarlo y quemarlo, hagan de cuenta que todo eso que se tardó millones de años en formarse y almacenarse, lo ponemos muy rápido en la atmósfera. Y así pues incrementamos el dióxido de carbono. Y después tenemos otros. Existe, por ejemplo, el gas metano. El gas metano tiene muchas fuentes. Una de ellas, y las más famosas, si ustedes googlean metano, seguramente va a salirles la foto de una vaquita, y es porque las vaquitas tienen 4 estómagos, y esos 4 estómagos son muy buenos, realizan ciertas reacciones ahí bioquímicas y generan gas metano, y por eso siempre lo asociamos con las vaquitas, el gas metano. Pero también, por ejemplo, algunas actividades de cultivos, el cultivo de arroz genera gas metano, las termitas generan gas metano, el hielo que ha estado helado, lo que llamamos el permafrost, hielo que ha sido hielo durante también miles de años, pero ahora que está aumentando la temperatura, se derrite el hielo y quedan expuestos ese material orgánico que murió hace muchos años, y genera emisiones de gas metano. La basura orgánica que nosotros desechamos, las cáscaras de plátano, los restos de manzana, los restos de naranjas, los restos de hojas secas, al descomponerse también generan gas metano. Entonces, esa es otra fuente. Mientras más basura nosotros generemos, y si es basura que dejamos así, la tiramos y que ahí se descomponga al aire libre, pues se va a generar gas metano. Otro, por ejemplo, compuesto importante es el carbono negro. El carbono negro no es un gas, son partículas
sólidas, finitas, que están suspendidas en la atmósfera. Si ustedes van en la calle y ven por ahí, por ejemplo, un camión urbano que es donde se le ve el humo negro, ese humo negro es carbono negro. Si yo lo puedo ver como humo, es carbono negro. Las carnes asadas, si yo veo el humo negro de las carnes asadas, ese también es carbono negro. Y otro gas es el óxido nitroso. El óxido nitroso, nosotros hace mucho tiempo, bueno, teníamos cierta población en el mundo, más o menos ahí de los 1900 empezó la población a incrementarse exponencialmente, empezamos a ser más personas en el planeta, ocupamos más comida, y algo que se les ocurrió a los científicos fue poner más nutrientes en el suelo para que la productividad agrícola fuera mayor, y entonces crearon los fertilizantes. Y los fertilizantes, por ejemplo, en este caso fertilizantes nitrogenados, no es otra cosa más que ponerle nitrógeno al suelo para que se generen más alimentos. Pero ahora nos dimos cuenta que al ponerle más nitrógeno al suelo, si bien se incrementa la productividad de la tierra, también se genera un gas que se llama gas nitroso, que es también un gas de efecto invernadero. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que estos son gases que ya existían y que nosotros con nuestras actividades humanas empezamos a generar más de ellos, y el efecto invernadero se empezó a incrementar. Y al incrementarse, pues se empieza a incrementar también la temperatura del planeta. Y además de estos que les platiqué, hubo otros compuestos, estos primeritos que les dije, dióxido de carbono, metano, carbono negro, óxido nitroso, ya existían, nada más que nosotros añadimos fuentes adicionales, y había otros que ni siquiera existían, y esos los inventamos nosotros, por ejemplo, para actividades de refrigeración, los refrigeradores como los que conocemos ahorita, el aire acondicionado como lo conocemos ahorita, en gran parte es gracias o funcionan gracias a estos compuestos que no existían, que inventamos, que hicieron nuestra vida maravillosa, que tienen muchas ventajas, porque si ustedes los respiran no les pasa nada, si les prenden un cerillo no se incendian, pero sí son compuestos que tienen un efecto invernadero, y en algunos casos incluso dañan algunas otras propiedades de nuestra tierra. Entonces, pues este es el problema que tenemos ahorita. Aquí nada más era una fotografía cuando yo hablo de dióxido de carbono y digo que una tonelada, pues de qué tamaño estoy hablando. Hagan de cuenta que es un globo gigante de 10 metros de diámetro lleno de dióxido de carbono. En promedio, por ejemplo, cada uno de los que estamos aquí, yo pienso que estamos emitiendo o emitimos entre 6 y 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente, que significa que contabilizo tanto el dióxido de carbono como los otros gases que ahorita les platiqué, y en todos los más de 300 que estamos ahorita conectados, emitimos más o menos de 6 a 10, a lo mejor hay quienes emiten tal vez hasta 15 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, y ese dióxido de carbono va a andar ahí 5, 20, incluso hasta 100 años en nuestra atmósfera. Y pues el efecto de eso es que las concentraciones de dióxido de carbono se empiezan a incrementar. Esto son mediciones que hicieron en un observatorio que está en Hawái. Una cosa que a mí se me hace muy importante de este observatorio es que está en un lugar donde no hay absolutamente nada. No hay carros, no hay una ciudad, no hay fábricas, no hay nada. Realmente esos monitores lo que hacen es medir aire limpio, y a pesar de que se está midiendo aire limpio, cada año ese aire limpio tiene más dióxido de carbono. Si se fijan, empezamos más o menos aquí entre 350, menos de 320. Hoy en día estamos por encima de las 415. De hecho, antier que me fijé, ya estábamos, según yo, en 417 partes por millón. Los científicos dicen que el planeta como lo conocíamos en los años 70, el planeta con el que nacieron tal vez sus papás o nuestros abuelos, o el mundo que nosotros conocimos, tendría que estar en 350 partes por millón. Ese valor ya lo pasamos. Realmente nosotros ya estamos viviendo en un mundo con un clima cambiado y que va a seguir cambiando.
y lo que queremos hacer es, o tendríamos que hacer es tratar de reducir nuestras emisiones para que nos dé tiempo de adaptarnos a estos cambios que ya estamos viviendo. Y otros científicos dicen que tenemos que evitar llegar a 450 porque por encima de 450 la verdad es que no sabemos cómo va a responder el mundo. No es mi intención asustarlos, pero pues es un poquito lo que está sucediendo. Les digo, más dióxido de carbono, como es un gas de efecto invernadero, implica una mayor temperatura. Tenemos un planeta que es muy resiliente, y resiliente significa que aguanta mucho. Ahorita tenemos el dióxido de carbono por aquí, y aunque sí se ha incrementado la temperatura de la Tierra, tenemos océanos que absorben gran parte de este dióxido de carbono y que nos han ayudado a que esos incrementos de dióxido de carbono no se reflejen tan drásticamente todavía en la temperatura, pero ya estamos empezando a ver los efectos. Siempre a veces hablamos de que el cambio climático es un problema del futuro, es un problema que ya estamos viendo hoy. Les voy a compartir algunas fotografías. Ya en México, por ejemplo, en algunas playas ya se incrementó algunos milímetros el nivel del mar. En muchas partes del país ya tenemos cambios de temperatura anuales de 1, 2 grados centígrados. Ya estamos viviendo, por ejemplo, más olas de calor. Hoy está pronosticado que lleguemos a 39 grados centígrados aquí en Monterrey y todavía falta lo bueno ni siquiera entramos al verano aún. Hemos tenido en los últimos años olas de calor. ¿A ustedes ya les está tocando las condiciones climáticas, meteorológicas que están viviendo ustedes? No son las mismas que había hace algunos años. Estamos viendo tormentas, huracanes más intensos, más frecuentes. Eso evidentemente tiene un impacto en nuestra forma de vida, en la infraestructura de nuestras casas, en nuestras ciudades. Todo esto, por diferente que parezca, es parte de este cambio climático. Vemos que hay sequía, vemos que la gente en el campo tiene más dificultades para producir alimentos, ya sea actividades de ganadería, actividades agrícolas. Y pues más que decirles, aunque sí son muchas las cosas que están pasando, también tiene un impacto, por ejemplo, en la propagación de enfermedades. Tenemos una oportunidad de hacer algo muy importante ahorita. Que seamos recordados, o que sean recordados, porque yo ya estoy muy grande, como la generación que escuchó lo que nosotros no pudimos escuchar, que conoció lo que nosotros no pudimos conocer y que puede hacer algo al respecto. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Todavía estamos en tiempo. Hace un par de años, el panel intergubernamental de expertos en cambio climático emitió un reporte que indicaba que teníamos una ventana de 13 años todavía para actuar contra el cambio climático. Ya nos comimos 2 años, pero todavía tenemos espacio de tiempo para realizar acciones que nos permitan poder adaptarnos a estos cambios. Y más que nada, estas fotografías que les estoy presentando y esta información que estamos viendo en la pantalla, más que asustarlos, es para decirles que vale la pena hacer esto, que vale la pena, que las acciones que hagamos el día de hoy valen la pena para tratar de salvar, de preservar la biodiversidad, no del mundo, la misma biodiversidad de nuestros parques en el área metropolitana de Monterrey, la conservación del agua en nuestro estado, la calidad del aire en nuestro estado. Esta, por ejemplo, es una figura que a mí me impresiona mucho, es el número de días con temperaturas altas, y pues sí, vemos que en los últimos años las temperaturas han estado más calientes. Y pues esto, por ejemplo, propicia condiciones favorables, por ejemplo, para la ocurrencia de incendios forestales como los que estamos viendo en las últimas semanas en la Sierra de Nuevo León y de Coahuila. Y pues les digo, más que nada, mi intención hoy es decirles que hay razones muy importantes para que actuemos, pero que sí podemos actuar. Y quisiera preguntarles, ¿qué se imaginan que son algunas de esas cosas que nosotros sí podemos hacer?
Y de hecho, realmente este es el motivo de mi plática. O si me lo pueden compartir en el chat, ¿qué se imaginan que sí podemos hacer? Bueno, pues hay muchas soluciones. Lo que a mí me asusta es que justo ahora, por la dirección por la que va México, nuestro país, sobre esas soluciones, no me da como que muchas buenas vibras, no sé si me entiende. Sí, Por lo que ha estado pasando de que pues nos hemos estado, nuestro país depende mucho de venderle petróleo o combustibles fósiles a Estados Unidos, y que Estados Unidos nos los vende ya refinados, y que aquí en Monterrey, por ejemplo, hay mucha contaminación por parte de las fábricas y toda la industrialización que tenemos por acá. Y que el gobierno no está invirtiendo en nuevas fuentes de energía, o, o que todavía quieren seguirle dando al combustible fósil, aunque ya todos los países están invirtiendo en nuevas fuentes de energía, y pues nosotros nos estamos quedando muy atrás. Entonces es muy probable que lleguemos a un punto en el cual nosotros seamos muy primitivos como país si seguimos por estas formas de contaminar nuestro megadiverso país, que si no lo cuidamos vamos a terminar siendo un pedazo de carbón gigante. así es. Me gustó mucho lo que dijiste porque creo que tienes toda la razón. Hay muchas cosas que podemos hacer. Tal vez ahorita, por ejemplo, en nuestro país pareciera que no se están favoreciendo las condiciones para la innovación y para avanzar rápido en este aspecto, y que pareciera que incluso nos vamos a quedar un poco atrás. Las fuentes, por ejemplo, de la contaminación y de los problemas que ahorita les platicaba, son muchas. Son las fábricas, pero también son los automóviles, y también somos nosotros, porque demandamos ciertos productos, y entonces las empresas pues quieren abastecernos de estos productos. Entonces es un problema muy complejo porque realmente tiene muchas fuentes. Yo les platicaba hace ratito, yo soy ingeniera química. Entonces de hecho yo cuando entré a todo esto, entré y yo me convencí por los números, porque yo cuando empecé a investigar y a enterarme dije, pero ¿cómo es posible? Yo desconocía mucha de esta información. Entonces, una de las cosas que a mí se me hacen como que fundamentales, en primer lugar, es medir. Ustedes quieren salir bien en la escuela, pues les ponen exámenes, el propósito de los exámenes no es reprobarlos. El propósito de los exámenes es medir cómo están en ciertos conocimientos, con el fin de identificar las áreas débiles y tratar de reforzarlas y mejorar, y que ustedes aprendan todavía más. Entonces, en este caso, yo pensaría que un primer paso sería precisamente ese de medir. Y una forma en que nosotros podemos medir, pues es a través de la huella ecológica. Y la huella ecológica en realidad es una medida de la cantidad de recursos que requerimos por parte de nuestro planeta para producir todos nuestros bienes y servicios, y para absorber los residuos que generan esta producción y uso de bienes y servicios. Todo lo que, por ejemplo, yo ahorita estoy, bueno, no lo ven, pero estoy en una oficina, tengo un celular, tengo un mouse, tengo mi cuaderno, traigo ropa. La producción de todo eso que estoy utilizando requirió, estoy con un escritorio que es de madera, estoy en una oficina que es de cemento. Entonces la producción de todo esto, de todo lo que yo estoy ahorita viviendo, requirió recursos, y la huella ecológica trata de medir el impacto ambiental de la producción de todos los recursos que se necesitaron para que yo esté en este momento. Por ejemplo, en la oficina pues requerí cemento, y ese cemento requirió piedra, y pues la piedra se sacó de un cerro. Tengo un escritorio que requirió madera, y pues esa madera se sacó de un bosque. Estoy utilizando ropa, y esa ropa requirió fibras que probablemente se obtuvieron de una plantación de algodón, y esa plantación de algodón requirió agua,
y se requirió también energía, y para la energía se ocuparon combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Entonces la huella ecológica trata de medir eso. En realidad, medir la huella ecológica es muy complejo. Sin embargo, hay ciertas calculadoras como las que ahorita les voy a poner en el chat una dirección, que es www.footprintnetwork.com, donde con ciertas preguntas relativamente sencillas ustedes pueden calcular su huella ecológica. Y lo que arroja esa huella ecológica es, por ejemplo, algo que le llamamos el día de sobregiro. Y el día de sobregiro se refiere a si toda la gente en el planeta viviera como yo vivo, y suponiendo, por ejemplo, que la Tierra tiene capacidad para producir recursos y absorber ciertos residuos, se supone que yo nada más debería de utilizar los recursos que la Tierra es capaz de producir en un año. Es decir, que en un año yo consuma los recursos que la Tierra es capaz de producir en ese mismo periodo de tiempo. Les digo, con esas preguntas y el tipo de preguntas que les hacen es principalmente referente por ejemplo, a sus hábitos de movilidad, si me desplazo en camión, en carro, y cuánto. Si viajo en avión o no viajo, y cuántas horas viajo en avión al año. ¿Dónde vivo? Si mi casa es de madera o es de cemento. ¿Con cuántas personas vivo? Si genero residuos, si reciclo. Con preguntitas más o menos de ese tipo, se calcula esta huella ecológica. Les digo, arroja el día de sobregiro, por ejemplo, en este caso, mi día de sobregiro era 21 de abril. El día de sobregiro promedio de México está más o menos en agosto. El día de sobregiro mundial también es finales de agosto. Con la pandemia, el día de sobregiro se recorrió un poquito. El día de sobregiro ideal sería el 31 de diciembre porque significa que yo en un año consumí la misma cantidad de recursos que la Tierra puede producir, y el peor día de sobregiro sería pues el 1 de enero porque significa que luego en un solo día ya me eché todos los recursos del planeta. Algo muy tal vez incluso lamentable es que actualmente los países más desarrollados con mejores niveles de vida tienen días de sobregiro muy cortitos, muy pegados a enero, febrero. Y si hay ciertos países que tienen días de sobregiro, por ejemplo, de octubre, noviembre, pero son típicamente países donde las condiciones son muy difíciles. Estamos hablando de países en África donde no tienen acceso a servicios básicos, donde hay problemas de abastecimiento de alimentos. Entonces, el otro gran reto que tenemos nosotros como seres humanos, pues es tratar de conseguir días de sobregiro amplios, allá por noviembre, diciembre, pero procurando que las personas tengan un buen nivel de vida. Y la otra parte importante de esta huella ecológica, pues es ahora sí la huella ecológica, que la medimos en hectáreas globales o número de tierras. Y ese número de tierras es cuántos planetas necesito o se necesitarían si todas las personas vivieran como yo. Yo cuando lo contesté obtuve 3.3 tierras o 3.3 planetas. Cuando yo hago este ejercicio con estudiantes, algunos andan entre 2, 3, 4, de repente he visto hasta 5 o 6 planetas. ¿Creen que 3 planetas es algo bueno o es algo malo? Maestra, es que a mí yo le puse la dirección que me puso y me decía que estaba mal y que si ponía .org, o sea, todas las que me salían estaba bien, pero me ponía .org y le puse ahí y me salió lo mismo que usted. Sí, entonces .org. Entonces, disculpen, yo lo copié mal. Es .org, sí. www.footprintnetwork.com. Sí. Footprint Network, déjenme ponerlo correctamente. Si mi huella ecológica es de 3 planetas, ¿es algo bueno o es algo malo? Muchas gracias, Alondra. Bueno, pues por así decirlo,
O sea, si mi huella ecológica es de 3 tierras, pues ya estarían, o sea, estaría, no sé, es que es muy compleja la cosa, o sea, por así decirlo, o sea, o puedes usarlas para aprovecharlas y cuidarlas, o puedes usarlas para contaminarlas. Así es. En este momento, por ejemplo, si bien comparativamente contra otras personas tener una huella ecológica de 1 o 2 tierras es algo bueno, comparativamente con otras personas, en realidad cualquier cosa que esté encima de una huella ecológica por encima de un planeta, por encima de 1 hectárea global o una tierra que son equivalentes, significa que yo estoy utilizando más recursos que los que la tierra me puede proporcionar. Y aquí la cuestión es pues que solamente tenemos un solo planeta. Solo tenemos un planeta, entonces ojalá encontráramos la forma de que mi huella ecológica fuera de 1 tierra o menos. La realidad es que estamos nosotros viviendo por encima de 2, 3, 4 planetas. Y la otra reflexión de eso es que hay otras personas en el mundo que si bien yo estoy viviendo con los recursos de 3 planetas, desgraciadamente hay personas en el mundo que no tienen acceso a los mismos recursos que yo, que no tienen acceso a la misma calidad de vida que yo y que están viviendo con una menor cantidad de recursos. Y es como si yo, al utilizar 2, 3 planetas, estoy robándoles, estoy tomando prestado de los planetas de otras personas. Es decir, que existe mucha desigualdad y es otra cosa que quisiéramos también tratar de evitar. Me quedan unos minutitos, pero todavía les digo, la huella ecológica, por ejemplo, nos indica la cantidad de tierra que ocupamos en términos de edificio, la cantidad de tierra que ocupamos de bosque, la cantidad de tierra de cultivo, de pastoreo, de pesca, y lo que llamamos la huella de carbono. ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono emito por las actividades que hago, ya sea para alimentarme, para vestirme, para moverme, transportarme, para comprar cosas, para tener servicios, servicios. Entonces, esta es esa huella ecológica y una parte de la huella ecológica, y de hecho si hiciéramos el ejercicio, que no lo hacemos ahorita más que nada por cuestiones de tiempo, pero estoy casi segura que la mayoría de ustedes, su huella ecológica sería más del 50%, por la huella de carbono. El principal componente de nuestra huella de carbono, de nuestra huella ecológica, es la huella de carbono. Y les decía pues que esa huella de carbono es la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo cada uno de nosotros. En México, por ejemplo, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Medio Ambiente, cada uno de nosotros en promedio emite alrededor de 6 toneladas cada año. Pero los que estamos aquí, que tenemos luz y que tenemos carro y que a lo mejor nos podemos, tenemos aire acondicionado, etcétera, etcétera, yo creo que andamos entre 6 y 10, un poquito más. Y de acuerdo a esta misma información, pues nuestra huella de carbono es sobre todo transporte y producción de electricidad. Y también otra parte importante pues es cómo nos alimentamos, el sector ganadería, cómo nos alimentamos. Por ejemplo, estos son algunos alimentos que nosotros consumimos y sus huellas de carbono. Es que aquí ya nada más es la pura parte de esa huella de carbono, pero esa huella, y a mí lo que me parece como relevante de esto es que me indica, dice, no, pues cuando comes un kilo, de hecho aquí sería así, 1 kilo de carne de res, emites aproximadamente 60 kilos de dióxido de carbono. Y esos 60 kilos, una parte es por la deforestación que hice para producir el alimento que le voy a dar a las vacas, otra parte es por el pastoreo y por la misma, las actividades propias de cuidar a las vacas, de alimentarlas, de después procesar la carne, de transportar la carne, de que llegue a la tienda, de que la empaque, etcétera, etcétera. Entonces, les quise compartir esta información porque algo que sí puedo hacer pues es tratar de cuidar nuestra alimentación, buscar dietas nutritivas, pero procurando
tener una menor huella de carbono. Por ejemplo, entre carne de res y carne de pollo, resulta que la carne de pollo tiene la mitad tiene una menor emisión de gases de efecto invernadero. Esto es básicamente la misma información y aquí hay algunos estudios que han hecho, pero esto que les estaba diciendo para no variarlos más con esto. La otra parte pues es cómo nos transportamos y utilizar eficientemente la electricidad. Y aquí, por ejemplo, esto es importante porque, por ejemplo, cada litro de gasolina que quemo produce aproximadamente 2 kilos de dióxido de carbono. Un litro de gasolina produce 2 kilos. Entonces, si yo consumo menos gasolina, pues voy a tener una menor emisión de dióxido de carbono y voy a poder reducir mis emisiones. Aquí son, por ejemplo, gramos de dióxido de carbono por cada kilómetro que recorro en diferentes transportes por cada persona. Si voy en una camioneta son 300 gramos. Si voy en un carro chiquito son 260 gramos. Si voy en una moto es un poquito menos. Si es un automóvil híbrido o eléctrico es todavía menos. Si viajo en camión, en transporte público, si comparto el transporte, es muchísimo menos, es prácticamente 10 veces menos. Y si ando en bicicleta, la bicicleta sería 0. Y si ando caminando, caminar también sería 0. Entonces, esa es otra forma, otra actividad que puedo hacer para reducir mi huella de carbono y por consiguiente mi huella ecológica. Maestra, ¿Sí? la Tierra hizo esa solución más fácil. Mejor que todos se queden en la casa y no hagan nada. Así es, así es. De hecho, fue lo que pasó con la pandemia. Es cierto que durante la pandemia se cerró un poco la capa de ozono, el agujero en la capa de ozono. Fíjense que ese tema de la capa de ozono es muy, muy interesante. En realidad, el problema de la capa de ozono es otro problema aparte. Hagan de cuenta que hace muchos años nosotros inventamos una serie de unos compuestos que después nos dimos cuenta que eran terribles porque específicamente contenían un compuesto que se llama cloro y el cloro daña la capa de ozono y la capa de ozono es la que nos protege de la radiación ultravioleta. Y además de dañar la capa de ozono, también generan calentamiento global, es decir, eran malos por las dos razones, pero realmente son dos problemas diferentes. Allá por los 80s, cuando el científico mexicano junto con unos colegas, Mario Molina, nuestro único premio Nobel de Ciencias, él descubrió junto con otros científicos que esos compuestos que habíamos inventado estaban agotando la capa de ozono y que si seguíamos así, en unos años íbamos a tener muy poquita protección y que eso iba a suponer problemas terribles para la salud pública. Tenían todas las pruebas, tenían mediciones satelitales, tenían mediciones por otro tipo de aparatos, habían encontrado un mecanismo químico que explicaba por qué eso estaba pasando. Teníamos la evidencia de que las emisiones de estos compuestos que inventamos estaban incrementando, es decir, teníamos también cálculos de que eso iba a generar muchísimas enfermedades y entonces los países se pusieron de acuerdo y los prohibieron esos compuestos, los clorofluorocarbonos. Están prohibidos desde finales de los 80s, en algunos países desde inicios de los 90s. Definitivamente desde el año 2010 ya nadie tiene que estarlos produciendo, aunque de repente hay ciertas excepciones. Y realmente, eso que ahorita comentabas de que la capa de ozono se está cerrando, es el efecto que estamos viendo de esas prohibiciones que hicieron algunos años y que los países sí cumplieron. O sea, que es una prueba de que si hacemos lo que nos estás diciendo, puede mejorar. Así es. Para mí es la mejor, ese problema de la capa de ozono y cómo sí lo pudimos resolver, porque se está resolviendo, es el mejor ejemplo de que podemos actuar coordinados y que se puede hacer algo. Yo conozco mucho el tema porque tengo una paranoia enorme cuando se trata de temas como estos del planeta, porque es lo que más me asusta, porque no puedo hacer casi nada. Y cuando escuché esto de que se estaba cerrando, yo me sorprendí mucho y sentí un alivio enorme.
Y fue como, por fin, un problema menos de los miles que tenemos. Así es. Y de hecho también, como esos compuestos, les digo, que dañaban la capa de ozono y también generaban calentamiento global, en forma automática también han ayudado a la parte de calentamiento global, a la parte de cambio climático. Bueno, se prohibieron para evitar dañar el ozono, pero también tuvieron este otro efecto. En lo personal, pienso que eso funcionó porque como todos estaban convencidos de ese problema y de las repercusiones tan graves que iba a tener, pusieron sanciones muy severas, muy, muy severas. Por ejemplo, un país que no acatara las regulaciones en temas de capa de ozono, no podía hacer comercio con el resto de los países. Y todos firmaron el acuerdo, Estados Unidos, Rusia, todos los países de la ONU firmaron el acuerdo. Entonces, por eso pudo avanzar. En tema de gases de efecto invernadero, nos ha faltado esa voluntad. Hay países que todavía están, no se quieren comprometer, que no quieren firmar. Ponemos un tratado, pero no le hacemos caso. Entonces, creo que eso es lo que nos ha faltado con esta situación. Pero el problema de la capa de ozono y cómo sí se está solucionando es, creo yo, el mejor ejemplo de que sí podemos hacer algo. De hecho, y creo que escuché de un famoso acuerdo de París. Ajá, bueno, el acuerdo, hagan de cuenta que el protocolo de Montreal fue el acuerdo que firmamos para el problema de la capa de ozono. Y recientemente, bueno, hace como algunos años, se firmó el Acuerdo de París para tratar de reducir emisiones de gases de efecto invernadero para combatir cambio climático. La principal diferencia entre Montreal, que sí funcionó y está funcionando, y París, que está funcionando, pero no con la misma, con el mismo efecto que el protocolo de Montreal, es que Montreal, como les decía ahorita, tiene sanciones muy severas para quienes no lo cumplan. Y París, el Acuerdo de París, todavía se basa un poquito en la buena voluntad. Los países se comprometen a hacer reducciones, pero se comprometen de buena voluntad. No hay sanciones severas si no cumplen con sus compromisos. Y creo yo que esa es la principal diferencia. O sea, por ejemplo, en el caso de México, México tiene compromisos firmados de reducción de emisiones, pero vamos y decimos que vamos a seguir usando petróleo, salimos en el periódico, nos critican, pero al final del día podemos seguir utilizando petróleo. No sé si me explico. ¿Sí? Sí, ya entendí. De hecho, creo que los de Amazon están apoyando el acuerdo. Sí, muchos países, de hecho la mayor parte de los países, por ejemplo, y también creo que esa es otra cosa que podemos tomar nosotros como ejemplo. En Estados Unidos, con la administración anterior, con el presidente Trump, él no pensaba que el cambio climático fuera un problema real. Él hizo los ajustes necesarios para tratar de limitar la participación de Estados Unidos en el Acuerdo de París. Sin embargo, muchas ciudades, muchos estados, muchas organizaciones están convencidas que el cambio climático está sucediendo y ellas continuaron trabajando y haciendo compromisos a pesar de que tenían un presidente que no apoyaba o que no compartía esa visión. Entonces, por eso muchas compañías globales como Amazon y algunas otras están comprometidas a buscar maneras para reducir emisiones. No sé si alguien tenga hasta aquí alguna pregunta. Y pues básicamente era lo que les quería ahorita yo comentar, pues que tenemos formas diferentes de reducir nuestra huella ecológica. Si yo quiero reducir mi huella ecológica, tengo que hacer algo por la huella de carbono porque es lo que más, el componente que más aporta a mi huella ecológica. Y para reducir mi huella de carbono personal, lo que sí yo puedo hacer es, puedo buscar cómo transportarme de una forma menos contaminante. Puedo tratar de ahorrar electricidad, por ejemplo, por cada kilowatt hora de electricidad,
se emite medio kilo de dióxido de carbono. Y para darles una idea, por ejemplo, estos son algunos, voy a brincarme esto, porque estos son algunos aparatos que tenemos en nuestras casas, y hagan de cuenta que cada hora que funciona la televisión, yo gasto 150 kilowatt, bueno, no, puntos 15 kilowatt hora. Cada hora de computadora gasta 0.15 kilowatt hora. Una hora que esté prendida la cafetera gasta 0.7 kilowatt hora. Y por cada kilowatt hora se emite medio kilo de dióxido de carbono. Entonces, si yo trato de reducir el tiempo que utilizo mis aparatos o de ayudarlos a hacer el trabajo, por ejemplo, si voy a licuar, esta es la energía que ocupa la licuadora en forma completa, pero si yo le ayudo, si yo corto en pedacitos la comida y la hago que haga menos trabajo, requiere menos energía y genero menos emisiones. Entonces, puedo ayudar también a los aparatos. Esas son las actividades, las cosas que nosotros podemos hacer. Y pues, les digo, es lo que les quería yo decir a ustedes. Otra vez les hago la misma pregunta. ¿Qué es lo que creen que podemos hacer? Y más que qué tan importante es desconectar los aparatos eléctricos si no se utilizan. Depende de qué aparato. Si los puedes desconectar, desconéctalo. Cualquier aparato que esté conectado va a estar consumiendo algo de energía. Usualmente, por ejemplo, los aparatos chiquitos, un celular conectado o funcionando o sin funcionar, consume casi la misma energía que si está funcionando o si está prendido o está apagado mientras esté conectado. Un radio es la misma situación. Un reloj también. Los aparatos grandes son en los que hay una mayor diferencia entre si está conectado o está desconectado, pero en cualquier caso consumen electricidad. Y pues creo que disculpa, Ana. Sí. Perdón, Ana, por el tiempo, igual si quieren escribir o mandar a lo mejor algunas preguntas que seguramente, pues hay muchas sugerencias y de verdad ojalá y pudiéramos seguir preguntando, pero creo que no va a ser posible porque también queremos respetar el tiempecito que nos han dado y te agradecemos muchísimo. No. No sé si Nisa o Nubia, por favor, quieran seguir con lo que falta, por favor. Vamos a presentar a Sergio Reyes, quien es animador Laudato Si del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Como decía Nisa, yo soy Sergio Reyes. Soy animador de animadores de la zona norte de México del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Y justo en este sentido de la exposición, debió hace 6 años aproximadamente ya un libro que se llama Encíclica Laudato Si, en donde llama a todas las personas de buena voluntad, principalmente a las personas de organizaciones católicas, a que hagamos una conversión ecológica. La conversión ecológica es un concepto que acuñó y desarrolló San Juan Pablo II y que retoma el Papa Francisco en su libro, en donde nos da primero un diagnóstico de las cuestiones que estamos viviendo, que tienen mucho que ver con esta exposición que acabamos de escuchar, y también plantea líneas de acción. Cada año celebramos una semana en torno a la publicación de este libro y de todas las recomendaciones e invitaciones que nos hace el Papa Francisco, y este año, de nueva cuenta, del 16 al 24 de mayo, vamos a tener distintos eventos en donde vamos a reflexionar, vamos a conocer, vamos a aprender y vamos a actuar para procurar la creación, todas las criaturas y nuestro medio ambiente para y para las futuras generaciones. Tanto en las redes del Movimiento Católico Mundial por el Clima como en las de Nisa, su compañera, que seguramente también hará eco de todas estas invitaciones, podrán ustedes conocer de todas estas actividades, muchas de ellas, la mayoría en línea, y que son de un acceso totalmente gratuito. Igualmente, el Movimiento Católico Mundial por el Clima ofrece un curso en línea gratuito de animador o
animadora Laudato Si, que es una certificación internacional en donde aprenden de líderes católicos expertos en los temas de todas partes del mundo, y que la siguiente generación va a ser ya para agosto, septiembre. Entonces también les enviaremos de nueva cuenta la invitación. Si me permiten, les hablaré más también en alguna sesión posterior sobre el tema. Pero bueno, quedan abiertas las puertas tanto para participar en la Semana Laudato Si, como para tomar este curso, que es un curso breve de 4 semanas, de 2 a 3 horas a la semana, en donde pueden ustedes certificarse internacionalmente y aprender conocimientos y herramientas prácticas para convertirse en líderes por el cuidado de la creación en sus comunidades. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Basta con que nos busquen como Capítulo México del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y si no, les digo también vía Nisa, que es una de nuestras animadoras estrella en México. Ustedes podrán acceder a mayor información. Les repito, la mayoría de estas actividades son en línea, todas son gratuitas, y seguramente podrán aprender mucho y tener muchas ideas para aplicar en sus comunidades y volverse líderes en sus familias, con sus amistades, en sus parroquias y desde luego en su escuela. De nueva cuenta, gracias a la hermana Tere y a Nisa por la invitación a hacerles estos mensajes. Que tengan muy bonito día. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Mariana. Sí, bueno, pues muchas gracias, Ana, por la charla. De verdad que pues nos deja pues mucho que reflexionar y una gran invitación para todos a tener una conversión ecológica, como ya lo mencionaba también Sergio. Muchas gracias. Y bueno, ya por último les queremos hacer una invitación de parte del Círculo Laudato Si del colegio, a todos los jóvenes, aquí a mis compañeros, todos de secundaria, pues a que formen parte también de este grupo. La verdad que es un grupo en el cual aprendes de todo: oración, reflexión y acción, que son las 3 como actividades en las que nos basamos para tener una conversión, y estando pues en casa haciendo acciones para mejorar nuestro planeta. Bueno, pues nada, esperamos que se animen. Cualquier cosa, nos pueden hablar a mí, a Nisa, a la hermana, pues si alguien está interesado. Y bueno, ya por último, les quiero leer una frase que viene en el capítulo 4 de la encíclica Laudato Si, que dice: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esperamos que pues les haya dejado un bonito mensaje y pues a seguir actuando. Gracias. Le damos un aplauso a Ana. Muchas gracias. Ahí igual pongan en sus reacciones los aplausos. Eso Dios se los pague. Muchas gracias, de verdad es muy interesante y nos compromete mucho, ¿verdad? A crear más conciencia, muchachos, pero no solo conciencia, sino junto con la conciencia el actuar, y podemos empezar, como ya nos decían, a cosas muy pequeñitas en casa, utilizar menos el celular, menos los videojuegos, eso que utiliza mucha energía, no abrir tantas veces el refrigerador, sino esperarme así. Esas son pequeñas. El microondas, pues esperarme a ver si alguien más está, o de meter más comida al microondas. Eso también son pequeñas acciones que cada minuto, cada 30 segundos, y ahora ya abro y cierro. Eso pues gasta mucha energía, ¿no? Y eso también nosotros lo podemos hacer. Cosas muy pequeñitas que están en nuestras manos, ¿verdad? Y pues bueno, ojalá de aquí salga un premio Nobel de ingeniería para todos estos avances. No solo Bruno, sino tantos que estamos interesados en el cuidado de nuestro planeta.
de los animales, de las plantas, pues a lo mejor en nuestra casa es difícil, pero ahorrar agua cuando te bañes, ahorrar agua cuando te estés lavando el diente, para lavar la ropa, para lavar los trastes, no el chorrote de agua y no, todo moderado. Esas son pequeñas acciones que nos van a ayudar a ti y a nosotros y obvio a los que vengan, ¿verdad? ¿Qué queremos de nuestro planeta, de nuestra casa que nos ha dado alimento, ropa, todas estas comodidades que nosotros tenemos? Agradecerle a Dios también porque nos puso en este planeta Tierra tan maravilloso, tan completo, tan bellísimo. Nos dio todo para existir, para sobrevivir. Agua, aire, sol, tierra, alimentos, miles de frutas, miles de verduras, miles. Nuestro Señor dotó tanto este planeta de todo para existir nosotros. Entonces, pues agradezcámosle y cuidémoslo, cuidémonos, porque tú eres parte de este planeta. Cuídate, cuídate. Muchísimas gracias, Ana. Dios se los pague, hermana Tere, Nisa y todo el Club Ecológico SILAC. Felicidades. Nos vemos mañana. Gracias, maestros. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Gracias a todos. Gracias, hermana. Muchas gracias. Adiós.